Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy te doy la más cordial de la bienvenida por estar aquí de vuelta, por supuesto, en nuestro espacio para hablar de lo que nos gusta hablar. Y eso te incluye también a ti. Quizás no te seas tan comprendido por tus amigos que no tienen uno. Quizás eres demasiado aceptado por aquellas personas que sí lo tienen, pero de pronto no te dan oportunidad de hablar del tuyo porque nos encanta hablar. Así es, el espacio para hablar de podcasting. Mi nombre es Miguel Mora, mejor conocido como Mike. Y bueno, estamos ahora sí con el número 4 temporadas. Este es el arranque de la número 4 en este 2025. No sé cuándo vayas a estar escuchando esto, pero gracias por darle play, gracias por estar en este arduo recorrido. Y bueno, pues también se trata aquí de dar lo que prometo, porque no se trata nada más de ponerle ahí algún título enganchador, que sea ahí como el clickbait le llaman, y que luego llegues y no te lleves nada, ¿no? O sea, no, hay que dar lo que uno, hay que dar eso a lo que uno se compromete. Pero no quería hacerlo sin antes darte, insisto, las gracias por darte tiempo de estar acá. Hoy vamos a hablar de los 3 pilares de un podcast sostenible y te voy a compartir esos 3 puntos que tienes que tener sí o sí súper definidos antes de empezar con tu programa, o bien ya que tienes uno, pero lo quieres reactivar. En esos 2 casos, lo que te voy a hablar el día de hoy es crucial, crucial, crucial. Y al final te voy a dejar algo que, pues, seguramente será de mucha utilidad para que pongas acción de inmediato. Y vamos a arrancarnos sin antes darle un agradecimiento a, pues, por supuesto, a N Media, que es la productora que hace que este programa sea posible. También a los buenos Pacos, a Paco Luna y a Paco Montoya. Gracias a ellos pudimos grabar unos episodios totalmente en vivo. A Paco Luna porque facilitó las instalaciones de Mundo Expo en un stand donde realizamos un evento en vivo. Pudimos grabar varios episodios que ya estarás escuchando y que de antemano me disculpo porque el tema del audio tuvo algunas complicaciones por cuestiones logísticas. Evidentemente, pues es un evento en vivo y hay cosas que no controlas, pero que las conversaciones estuvieron buenas y los aprendizajes un montón. Y Paco Montoya, al igual que Tino Mantenimiento, el Inge Tatú y también el IM Licea, fueron los invitados a algunos de los invitados, ya estoy aquí dándote los spoilers, dentro de esta nueva temporada, en donde vamos a incluir también episodios en video. Es decir, dimos ese salto al video en esos episodios particularmente, para que también pues puedas observar de cómo esto que venimos diciendo o vengo yo compartiéndoles desde hace rato, en donde el futuro del podcast es en vivo, pues es una realidad que también ya me tocó predicar a mí. Y esa pregunta que me hacía la temporada pasada sobre si saltar al video o no, pues quedó resuelta con hechos y no con palabras. Así que, bueno, eso era el preámbulo. Ahora sí, vámonos directo a la parte de la carnita, eso que vienes tú, para hablarte específicamente de los 3 pilares. Y empezamos con el primer pilar, que es la estrategia editorial. ¿Ok? La estrategia editorial, explicando a forma general qué es, o sea, es tener una promesa clara, es tener un público bien definido, un formato y un tono que sean consistentes y sobre todo que tengas un calendario. Por favor, un calendario un calendario no solamente de la semana, un calendario no comprende solamente la semana, sino comprende todo el año. Este calendario que te permite ver de forma general dónde es que va a entrar tu proyecto. Y bueno, esto no es que sean más importantes de todos, ¿verdad? Un público bien definido, es decir, que seas bien consciente de que a quién le vas a estar hablando, quién es esa persona que está, como yo ahorita, que estoy pensando les voy a dar ejemplos, yo sé que tú no te llamas así, ¿verdad? Pero estoy pensando en Verónica, estoy pensando en Michael, estoy pensando en Nieves, o sea, esas personas son las que yo tengo ahorita en mi cabeza cuando yo me pongo aquí, porque ya lo pensé previamente en el momento en el que me puse a trabajar la estrategia. Entonces, es crucial que tú tengas una bien clara. ¿Y cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve una estrategia editorial? Bueno, ya te adelanté los 2 primeros, ¿no? Ya te di nombres de cómo se ve un público bien definido.
en donde además cada una de esas personas que te acabo de mencionar, pues tienen un rol específico dentro de lo que yo estoy buscando hacer, dentro de mi propia estrategia, y por ende, pues lo que yo voy a hablar acá, lo que estoy compartiendo de este lado, pues está buscando llegar a ellos. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Ya lo veremos, pero el punto es que ya estamos en ese, o sea, yo ya estoy en ese recorrido porque ya lo tracé, ¿no? O sea, ya veremos cuál será el resultado, pero ya está trazado. Eh, bueno, eso así se ve en la parte de un público bien definido, un calendario, como te lo decía hace rato, donde ya esté tanto septiembre como octubre, como noviembre, como diciembre, bien mapeados en el sentido de decir, oye, eso es lo que va a pasar en las siguientes semanas, aquí se va a grabar, aquí se va a publicar, aquí se va a editar, etcétera. Eso está ya pues plasmado. Y el cómo se mide, pues en el sentido estricto del podcast, el podcast se mide principalmente con el porcentaje de retención, cuánto es el tiempo que las personas se quedaron escuchando esto. Yo espero que con todos los saludos, o sea, estratégicamente hablando, no habla muy bien de mí, pero pues al final del día el programa es así, ¿no? Con esta parte de los saludos y los agradecimientos que hice antes de empezar a darte esto, que es la parte de la carnita, pues quizás haya hecho que algunas personas hayan dicho, este vato nunca va a llegar a lo que prometió que iba a hacer, ¿verdad? Pero al final del día, bueno, es el riesgo al que me atengo. Y si lo logramos y si todavía sigues acá, pues ya veremos hasta qué punto del episodio llegaste para eso, de alguna manera, determinar si estamos logrando el objetivo o no. Sobre todo si tengo un anuncio importante que darte al final del episodio y si tú no llegas y no lo escuchas, pues te lo pierdes, ¿no? Entonces, pues eso también tendría que ver una manera de mejorar ese porcentaje. Cuántas personas regresan al programa después de que lo escucharon. Yo sé de las personas, de algunas de las personas que escucharon la temporada anterior, porque directamente me escribían, mandaban mensaje cuando publicaba el episodio. Incluso hace unos días veía que un buen amigo, mi tocayo Miguel Reinaga, al que le mando un saludo, está escuchando esto, compartía la foto donde estaba escuchando el episodio 44, el de la improvisación, el precio que tiene la improvisación. Entonces, yo ya sé que esas personas están volviendo a escuchar el programa y tocará revisar si realmente regresan con esta cuarta temporada, de nuevo volver a escucharlos, ¿no? Entonces, son maneras de medirlo. El calendario pues se mide entre lo que si consigues o no. Y también hay errores que vas a cometer, como el error de no pensar en ninguna de esas cosas. El hecho de no, mira, yo soy como tú, esa persona que se pone a ejecutar, o sea, dice, chingue su madre, o sea, disculpen el francés, no estoy acostumbrado a decir maldiciones aquí tantas, pero es como de, no, así mero, vámonos, vamos a darle y ya, o sea, que sea lo que Dios quiera, sí, que sea lo que Dios quiera, pero pues tampoco es que Dios, el universo, o como le llames, tampoco es que no quiera que le des una pensada antes, ¿no? Entonces, antes de salir a ejecutar, pues, si nada más ejecutas por ejecutar sin tener un plan, pues eso va, pues probablemente vaya a durarte 1, 2, 3 semanas o episodios y después te va a costar muchísimo trabajo, va a ser pesado. O sea, es más, tú que estás escuchando esto y ya te metiste en esa onda, sabes lo pesado que es dedicarse al tema del podcast. Entonces, bueno, o sea, es buen momento para inhalar, exhalar, tomar aire, darle una pensada y después decidir el cómo sí continuar. Así que eso es la parte de la estrategia editorial. Es uno de los pilares. Digo, estoy hablando en generalidades porque, como te lo dije, al final te tengo una noticia importante, pero es uno de los pilares que hay que tener en cuenta. El segundo pilar, y ojo, no están ordenados no es por orden de importancia, ¿ok? Sí, pero sí están en orden de la manera en la que se deben de ejecutar. El segundo pilar se trata de la operación sostenible o bien un workflow o un proceso de trabajo que aguanta un ritmo. ¿Ok? ¿De qué se trata? De tener un proceso de preproducción, un proceso de producción y un proceso de postproducción y distribución en donde ya lo tengas bien pensado. Entonces ya sepas qué es lo que tienes que hacer, ya sea porque ya lo has hecho antes y ya descubriste cuáles fueron los errores que te permitieron, perdón, te impidieron continuar, y si no lo sabes, pues es un buen momento para que en esa operación le eches un vistazo y te pongas a preguntarte qué fueron las cosas que no estuvieron tan buenas, ¿no?
Eh, ¿Cómo se ve esto? Pues se ve a través de una buena grabación de un batch de episodios con anticipación, ¿no? No está grabando a la mera hora, sino ya tener varios episodios grabados que posteriormente puedas estar colocando en diversas semanas en donde se va a publicar. Y eso te incluye incluso, por ejemplo, tener un plan B de episodios que de pronto no se grabaron porque vamos a suponer que tienes un podcast de invitados y el invitado pues te canceló porque se sintió mal o porque se cayó del avión o porque estos son datos reales, ¿no? O porque tú lo que gustes y mandes. Tener un plan B es crucial, es importante. Entonces, otra manera en la que se ve también el hecho de una operación sostenible, hablando específicamente, por ejemplo, de Activa tu Podcast, que es producido por NMedia, pues desde NMedia, Pamela, que se encarga de hacer la parte de los diseños, ya sabe dónde va a haber la parte del título para poder trabajar en la portada que le toca realizar. En el caso de Santiago, que está editando este audio, ya sabe que le voy a dejar el audio para que lo trabaje y lo edite para que posteriormente se publique como, pues con su intro y con su outro. Entonces, ese tipo de cosas ya está definido quién y qué va a hacer, es decir, un rol con sus respectivas funciones y también esas cosas a las que pues hay que renunciar. Es más, ahorita no me quise adelantar, pero hay ciertas funciones, además de grabar este episodio, pues tengo funciones en donde me pongo a distribuir el episodio, me pongo a compartirlo en la comunidad de NMedia, en mi Facebook personal, en mi LinkedIn, en mi Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas también y también tengo definidas las que no. Por ejemplo, yo tengo definido que no lo comparto en TikTok, no porque TikTok no funcione como plataforma, sino porque ya no me da el tiempo para trabajarlo y porque sinceramente no lo uso. Entonces, ese tipo de cosas se definen en la operación sostenible que tú tienes que trabajar como uno de tus pilares. Errores que deberías de estar evitando, el improvisar semana a semana, que una sola persona se encargue de todo, porque eso me acuerdo de cuando yo lo hacía, me acuerdo y vaya, lo hice durante 61 episodios, que fue mi primer programa del Sin Dirección, y no, eso solamente te quema. Y yo no me quiero volver a quemar. Por eso en Activa tu Podcast, que ya estamos con el episodio número 51, estamos a 10 episodios de alcanzar mi máximo número de episodios de mi podcast anterior. Entonces, y me siento muchísimo más fresco, no me siento en lo absoluto, me siento igual a como me sentía en aquel entonces. Entonces, eso es algo que no debes de hacer, ¿no? El proyecto no debería depender de una sola persona. Otro error también común es el hecho de no ir documentando todo esto, no ir compartiendo lo que estás haciendo, dónde vas. Yo hace unos días compartía precisamente algunas fotografías de donde me encontraba grabando los episodios en la Expo HR con las personas que ya les mencioné al inicio del episodio. Entonces es importante documentar. Que no tienes a alguien que lo haga, pues te toca hacerlo a ti. Que no eres bueno, pues toma una foto y ya, en el mínimo viable, pero hay algo que hay que hacer porque si no, pues entonces nadie se entera. Y pues para que la gente llegue, para que esas 3 personas a las que cuando lleguen, tiene que haber una difusión. El tercer y último pilar es el de la distribución y la captura de valor, es decir, ese momento en el que creces y en el que se convierte la audiencia, en el que pasan de oyentes a comunidad y de comunidad a amistades, a clientes, a colaboraciones, etcétera. Entonces, ¿de qué se refiere eso? ¿Cómo se ve? Pues regularmente es justamente si tienes el podcast y el podcast sale, pues es trazar esos caminos para que las personas lleguen al programa. En este caso, pues hay podcasts que lo hacen con clips verticales en diferentes redes. En el caso, por ejemplo, de Activa tu Podcast, pues yo lo hago a través de una newsletter que publico a través de LinkedIn, lo hago a través ya lo decía hace un ratito, por eso decía que no me quería adelantar, pero lo hago a través de mensajes en las comunidades de WhatsApp, como por ejemplo la comunidad de NMedia, la comunidad de Podcast Generation, la comunidad de oyentes de peces fuera del agua. Entonces, son diversas maneras en las que de manera muy intencional compartimos nuestros episodios con la audiencia, ¿no? O sea, para que le llegue a la gente en la que estamos pensando. Y además, pues también se trata de marcar ok, llegan y luego qué, ¿no? Después, ¿qué van a hacer? Pues un error muy común es el de publicar y rezar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, no, espérate, o sea, hay que tener pensado
que sigue a posterior, o sea, de qué manera voy a yo a conectarme con ese oyente, porque pues si nada más me escuchan, como ahorita tú lo estás haciendo y termina el episodio y ya, y well, digo, y si lo hago porque nomás porque eso era el objetivo que quería, pues está bien, pero después no me debería estar quejando porque el proyecto no es sostenible, no monetiza, no avanza, no crece. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar en esa segunda parte. El podcast no es lo único en lo que hay que estar pensando. Entonces, eso es importante que tengas definido hacia qué enlace quieres que tomen, qué reseña quieres que dejen, qué, qué compartir hagan en su red social. Eso tiene que ser muy específico, muy definido y tiene que estar pensado antes de comenzar a grabar. Y como te lo dije, no quiero cerrar este episodio sin dejarte algo que puedas aplicar de inmediato. Así que ahí te van las 3 cosas que deberías de estar haciendo inmediatamente para que no te quedes atrás. Si este cierre de 2025 lo quieres hacer con un podcast o bien ya estás pensando en el 2026, reactivar o lanzar el tuyo. Entonces, lo primero que te voy a dejar de tarea es que diseña un proceso de, ya sea uno del proceso que tengas de tu podcast anterior o del nuevo podcast en la manera en la que te lo imagines que va a ser, ¿no? Vamos a decir un ejemplo. Oye, pues yo voy a grabar un episodio, un video podcast de monólogo. Órale, pues ya está, pues ¿cómo le vas a hacer? Y entonces piensa, no, pues a ver, lo primero que voy a hacer es utilizar mi celular, soy un ejemplo, ¿verdad? Mi celular y un micrófono, ok, y después de ahí, pues voy a darle grabar con tal herramienta y con tal, ok, y después de ahí, pues una vez que lo grabe, lo voy a hacer, voy a trabajar la parte de la edición y luego lo voy a subir a las plataformas y lo voy a compartir. Ese es un proceso, así súper rápido, ¿verdad? Entonces, quiero que lo diseñes, quiero que veas cómo es que funciona o cómo es que ha funcionado y después decide cuáles son las cosas que tú vas a seguir haciendo y cuáles definitivamente vas a delegar. Y por último, cuáles, ya que te empieces a abrumar mucho y empieces a hiperventilar, cuáles son las que vas a eliminar, cuáles son las que definitivamente no se van a hacer. Y eso incluye pues todo el proceso, ¿verdad? O sea, puede ser que en determinado momento digas, no, sabes que mejor no, como muchos terminan haciéndolo ya antes de empezar o incluso una vez que ya empezaron. Entonces, diseñas un proceso y evalúalo, solo evalúalo. Si no tienes tiempo ni para eso, amigo, amiga, yo creo que no es momento, no es un buen momento para retomar un podcast. Pero, pues, si por el contrario tienes ese tiempo para hacerlo y pensar en ello, date, o sea, date esa oportunidad. Digo, no pierdes nada intentándolo. Eso es lo primero que te quiero dejar. Lo segundo, quiero que te hagas estas 2 preguntas, ¿ok? Pregunta número 1, ¿quiénes son esas personas que quiero que vean mi podcast cuando lo lance? Piénsalo, piénsalo bien. No es una pregunta tan sencilla de responder para muchos. Hay otros que sí lo tienen clarísimo desde el principio, pero para otros, pronto ahí, que nos da miedo ahí limitarnos, me incluyo, pues no es tan fácil. Entonces, haz esa pregunta y concienzudamente respóndela y anota los nombres, ¿no? Es más, ve y busca una foto de ellos y póntelas ahí cerquita, ¿no? Así como yo lo hice. Yo ahorita, fíjate, no tengo aquí, no tengo anotado en ninguna parte, pero no se me olvidaron las 3 personas en las que pienso cuando grabo esto, ¿eh? Hay que predicar con el ejemplo, amigos. Así que esa es la primera pregunta que quiero que te hagas y una vez que la respondas, ahora la segunda pregunta es, ¿cuáles son las redes en las que sí o sí voy a compartir mi podcast o tu podcast para conseguir llegar a esas 3 personas? Evidentemente, tienes que pensar en qué redes sociales están ellos, ver si empatan con las tuyas y en las que empaten y te sean más fácil hacerlo, pues darle con naturalidad y en aquellas en las que no te hace tan sencillo, pues, pues lo conectamos con el punto número 3, que es regístrate al webinar. Voy a dar un webinar próximamente, muy pronto, lo vamos a hacer, que va a llevar el mismo nombre que tiene este episodio, los 3 pilares de un podcast sostenible, en donde voy a explicar con mucho mayor detalle, muchísimo mayor detalle, porque esto es algo muy breve que estoy haciendo para que lo sepas de manera general y que te sirva, por supuesto, ¿no? Pero ya sí me voy a explayar, voy a contarte muchísimo más cosas con ejemplos más específicos y más historias. Eso que debes establecer antes de lanzar o relanzar tu podcast. El enlace lo vas a tener en la descripción del episodio, así que dale para allá, dale un cliccito, no te toma mucho tiempo y además, deja tú, te va a dar un buen valor
te lo prometo. Y vaya que me estoy con esta confianza de decirte que te va a dar mucho valor porque pues ya después de dar el webinar anterior, que lo dimos en junio de este año, hace un par de meses, recibimos un montón de audios, o sea, y digo un montón porque eran fácil más de 10 o 15 audios de personas diciéndonos, oye, no manches, no había pensado en esto sí lo conocía, pero no lo había visto desde esa perspectiva. Y además en el reto que hicimos, el de Reactiva tu Podcast, que inició en julio también de este año, recibimos unos testimoniales también en donde las personas dijeron, oye, esto está bueno, Mike, deberías de hablar más de eso. Entonces, por eso vamos a hacerlo en un webinar para que desde ahí tú puedas también escuchar más, saber más, tener más información antes de lanzarte a ejecutar. Que está buenísimo lo de ejecutar, ya te lo dije, yo soy igual que tú, soy también de esos, de los que les gusta ponerse en acción, pero qué mejor que hacerlo concienzudamente, con una estrategia y bien pensado. Hasta aquí llegamos con el episodio número 1. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué chido, qué fregón estar aquí de nuevo hablando! O por supuesto, aquí parece que yo estoy hablando solo, ¿verdad? Pero claro que no estoy solo. Tú estás ahí manejando, cocinando, trapeando, disfrutando de un cafecito, no sé, yo te imagino ahí del otro lado y yo voy como tu acompañante. De ver, insisto, te lo agradezco un montón, la confianza que me tienes para darle play. Y sobre todo si eres un oyente asiduo que ya venías de antes y que vuelves, de veras, mil gracias por tu confianza. Se viene una nueva temporada, va a estar buena, va a estar cool. Uy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Excelente, porque yo sí. No debes olvidar que podcast se escribe sin acento y se hace siempre con muchísimo amor. Ponlo en tu agenda y activa tu podcast. Nos escuchamos en la próxima semana. Chao, chao.